Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madre ciega de amor permite que su novio la desangre hasta dejarla en la ruina total, y ahora nos implora llorando. Mi nombre es Olivia, y esta es la trágica historia de cómo mi propia madre, cegada por su creencia de anteponer siempre a su pareja sobre sus hijas, terminó destruyendo su vida. ¿Por dónde empezar? Desde mi más tierna infancia, vi cómo ella priorizaba consistentemente a su esposo, mi padrastro, incluso cuando sabía que él estaba equivocado. Pasé interminables horas con niñeras para que ellos pudieran disfrutar de su tiempo a solas. Un incidente en particular quedó grabado para siempre en mi memoria. Durante una noche de copas con sus amistades, le plantearon un dilema hipotético. Si su marido y yo nos ahogáramos y solo pudiera rescatar a uno, ¿a quién elegiría? Sin pestañear, me desechó a favor de él. Ese momento cristalizó mi certeza de que el amor de mi madre por mi padrastro eclipsaba cualquier afecto hacia mí. Con los años, la conducta de mi padrastro escaló de molesta a francamente alarmante. Se convirtió en un tirano abusivo, tanto emocional como físicamente, pero mi madre se mantuvo leal a él. Sospecho que sufría de un trastorno bipolar no diagnosticado, con erráticos y violentos cambios de humor que desembocaban en ataques verbales y arrebatos destructivos. El patrón era dolorosamente predecible. Comenzaba con una nimiedad, quizás un malentendido o un instante de vacilación por mi parte. Luego, un silencio ominoso se cernía sobre el hogar, obligándonos a caminar de puntillas, aterrorizadas de provocar su ira. Me refugiaba en mi cuarto durante horas, temerosa de salir. Como un reloj, él se marcharía a beber y regresaría hecho una furia etílica, descargando una avalancha de insultos y destrozos. Los objetos domésticos se convertían en víctimas de su rabia. La puerta del horno, las persianas, las sillas del comedor, incluso mi computadora. A continuación, nos gritaba amenazando con abandonarnos para siempre. En esos angustiosos momentos de su ausencia, consolaba a mi madre desesperada, tratando de mantener unido nuestro hogar. Los días transcurrían en una bruma de incertidumbre hasta que, sin previo aviso, él reaparecía en el umbral como si nada hubiera pasado, sin disculpas ni explicaciones. Esperaba que lo recibiéramos con los brazos abiertos. Mamá me forzaba a perdonarlo y abrazarlo para reanudar nuestra farsa de familia feliz hasta su siguiente explosión. En los efímeros períodos de calma, me colmaba de afecto, reclamándome como su propia hija y alabando mis virtudes. Pero bajo esa fachada, yo intuía que su locura resurgiría inevitablemente, sumiéndonos de nuevo en el ciclo de terror e inestabilidad. Le suplicaba a mi madre que lo dejara, pero ella insistía en que cambiaría y me pedía paciencia. Era tremendamente frustrante, pero siendo una niña, no tenía más opción que acatar sus decisiones. A pesar de la turbulencia doméstica, mi madre decidió casarse con mi padrastro. Dio a luz a mi hermanastra Serena. La llegada de Serena no alteró la dinámica familiar y mi padrastro continuó comportándose erráticamente. Quizás debido a que mamá dedicaba tanto tiempo a lidiar con él, Serena y yo nos volvimos inseparables. Siendo 4 años mayor, asumí la responsabilidad de cuidarla lo mejor posible. Íbamos y veníamos juntas de la escuela, compartiendo confidencias por el camino. En medio del caos hogareño, encontrábamos consuelo mutuo, forjando un vínculo inquebrantable hasta el día de hoy. Cuando Serena y yo crecimos, mi padrastro redirigió cada vez más sus abusos hacia nosotras dos. Sabía que mamá no movería un dedo contra él, así que se aprovechaba pateándome, lanzándome comida si lo desobedecía, quitándome el teléfono y revisando mis aplicaciones, enviándome a dormir sin cenar. Si yo protestaba, me provocaba diciendo que como hombre de la casa debía asegurarse de tener una hija obediente, o ningún hombre me querría. También insinuaba que yo era la causa de sus peleas con mamá. Una de sus tácticas manipuladoras favoritas era forzar a mi madre a tomar partido. Por ejemplo, si desaprobaba mi atuendo, le exigía a mamá que me hiciera cubrir o cambiar, incluso si llevaba una blusa normal sin escote. Interrogaba a mamá en voz alta sobre si permitiría que su hija saliera así vestida. Ella, por supuesto, se ponía de su lado y me obligaba a ponerme un cuello alto. Cuando yo me enfadaba, me recordaba que una buena esposa antepone a su marido sobre sus hijos. Para mis dulces 16,
Tenía prohibido ver películas, escuchar música, leer cómics, jugar en la computadora o salir con amigos cuyos padres él no hubiera conocido. Rogaba, pero mi padrastro se burlaba diciendo que las mujeres de su época se quedaban en casa y por eso eran buenas amas de casa. Decía que yo debía ser un buen ejemplo para que Serena creciera como yo. Mientras tanto, él pasaba horas tirado en el sofá, bebiendo y viendo películas de acción de mala calidad. Una vez los sorprendí viendo videos para adultos. No tuvo ni la decencia de apagar o bajar el volumen cuando entré. Serena quedó impactada ante las escenas explícitas en la pantalla. Avergonzada, la llevé rápidamente a mi habitación y le puse auriculares. Cuando se lo conté a mamá, justificó que a veces los hombres necesitan ver esas cosas y que no debía juzgarlo. Le pedí que al menos le dijera que lo viera en privado. Cuando mamá se lo planteó, él manipuló la situación diciendo que yo había llegado temprano a casa y no era su culpa. Al final, todos lo dejaron pasar como si nada. Finalmente, al cumplir los 18, fui aceptada en una prestigiosa universidad y no dudé en mudarme lejos. A pesar de los ruegos de Serena y mamá para que no me fuera tan lejos, sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, jamás tendría otra igual. Mi padrastro amenazó con echarme de casa si me iba, pero ya no me importaba su opinión. Le prometí a Serena que podría venirse a vivir conmigo cuando cumpliera la mayoría de edad. Fue entonces cuando mi verdadera vida comenzó. Dejar el nido fue tanto liberador como aterrador. Era mi oportunidad de escapar del entorno tóxico en el que crecí y empezar de cero. Vivir sola me enseñó independencia y resiliencia. Me sumergí en los estudios, me rodeé de amistades positivas y exploré nuevos horizontes. Mientras tanto, mantuve cerca de mi corazón la promesa hecha a Serena y me esforcé por sacar buenas notas para asegurar un buen empleo y poder acogerla pronto. Ansiaba el día en que pudiera unirse a mí y experimentar la libertad que yo había encontrado. Con el paso de los años, la vi convertirse en una joven excepcional. Cuando cumplió 18, se mudó conmigo, marcando el inicio de un nuevo capítulo para ambas. A diferencia de mí, sus calificaciones no eran las mejores, así que la inscribí en un community college local. Se dedicó a estudiar con ahínco, decidida a labrarse su propio camino. Nuestra vida juntas fue maravillosa. Lo compartíamos todo, desde anécdotas hasta deberes, y fue gratificante verla madurar. Serena se aplicó en sus estudios mientras yo trabajaba y nos apoyamos mutuamente en las alegrías y las penas. Tenerla cerca hizo la vida más emocionante. Afrontábamos los retos juntas, confiando la una en la otra. Mientras ella estudiaba y yo trabajaba, forjamos un lazo inquebrantable que hacía que todo pareciera posible. Durante todo este tiempo, mi comunicación con mamá se redujo significativamente. Solo me llamaba cuando mi padrastro no estaba en casa para que no la pillara hablando conmigo. Claramente, él me guardaba rencor, lo cual se acentuó cuando Serena se mudó conmigo. La llamaba constantemente exigiéndole que volviera a casa, pero ella le decía lo feliz que era viviendo conmigo. Entonces él me amenazaba con presentarse en nuestra puerta, darme una paliza y llevársela a rastras. Como resultado, vivimos atemorizadas mucho tiempo, sin saber cuándo aparecería realmente. Cuando conseguí un trabajo estable, nos mudamos a una urbanización cerrada con seguridad las 24 horas, lo que nos permitió por fin respirar tranquilas. Unos años después, mamá nos informó que a mi padrastro le habían diagnosticado cáncer de hígado terminal debido a su alcoholismo. No había tratamiento posible. Odio admitirlo, pero me sentí indiferente. Él me envió un largo mensaje disculpándose por los abusos y rogando que Serena y yo volviéramos para cuidarlo. También le escribió a Serena apelando a los lazos de sangre y pidiéndole pasar juntos sus últimos días. Ambas rehusamos de inmediato y lo bloqueamos. Honestamente, nos daba igual si vivía o moría. Mamá se enfadó muchísimo con nosotras por no perdonarlo. Dijo que sabía que estaba arrepentido y no entendía por qué teníamos el corazón tan duro. Argumentó que se estaba muriendo y que como sus hijas debíamos perdonarlo para que pudiera irse en paz. Le espeté que se iría al infierno independientemente de cuánto perdón pidiera, lo cual la enfureció aún más. Incluso intentó hacernos sentir culpables contándonos que él lloraba en la cama todo el día por nosotras, pero no cedimos. Finalmente, mi padrastro falleció mientras dormía. Ojalá hubiera sufrido más, pero por desgracia no fue así. Serena y yo decidimos entonces volver a casa para apoyar a nuestra madre durante el funeral.
Me encargué de todos los preparativos mientras ella lloraba a mares contándole a todos los parientes lo buen marido que había sido y cuánto lo extrañaría. Tras el sepelio, le propusimos a mamá que viniera a vivir con nosotras, ya que sabíamos que no podría mantenerse sola. Para nuestra sorpresa, se negó. Nos contó que mi padrastro le había dejado todos sus bienes, incluyendo la escritura de la casa y algunos bonos, por lo que tenía suficiente para salir adelante. Me mostró los documentos y me impactó ver cuánto dinero había ahorrado. También tenía un seguro de vida que pensaba cobrar. Me alegré por mamá, ya que había sufrido suficiente bajo su yugo y al menos estos recursos eran una especie de compensación. Mi padrastro dejó todo su dinero en una cuenta de ahorros a nombre de Serena. No era mucho, pero al menos le legó algo. Ahora que sabíamos que mamá estaría bien económicamente, Serena y yo regresamos a nuestro hogar para retomar nuestras vidas cotidianas. Llamábamos a mamá todos los días para asegurarnos de que estuviera bien. En los días festivos como Navidad, la visitábamos para hacerle compañía. Mamá incluso empezó a trabajar en una biblioteca donde conocía a otras mujeres de su edad y hacía nuevas amistades. Así transcurrieron un par de años hasta que mi madre nos anunció repentinamente que estaba saliendo con alguien. Nos contó lo emocionada que estaba por presentárnoslo y lo perfecto que era para ella. Nos alegramos, pero también sentimos curiosidad por este misterioso hombre que había cautivado su corazón. Cuando fuimos a visitarla, nos quedamos de piedra al conocer a Derek, su nuevo novio. Este supuesto príncipe azul tenía casi mi misma edad. Al principio, intentamos mantener la mente abierta, pero cuanto más los veíamos interactuar, más nos costaba aceptar la situación. La diferencia de edad nos parecía inquietante. Además, sospechábamos que se estaba aprovechando de ella. En cuestión de meses, mamá le había comprado costosos regalos e incluso lo había añadido a la escritura de la casa que mi padrastro le había dejado. Las circunstancias de su encuentro también parecían sospechosas. Cuando le preguntamos al respecto, se mostró incómoda y mintió diciendo que se habían conocido en una cafetería. Sin embargo, cuando él nos contó su versión, decidió ser honesto y revelarnos la verdadera historia. Según parece, él y sus amigos estaban en un bar emborrachándose. Mi madre estaba allí con sus amigas celebrando la jubilación de una de ellas. Los amigos de Derek lo retaron a ligar con una mujer mayor y por alguna razón eligió a nuestra madre. Se besaron y mamá lo invitó a su casa. Desde entonces, no se había separado de ella ni de su propiedad. Cuando la relación se puso seria, él insistió en que mamá pusiera su nombre en la escritura con la excusa de que de todas formas iban a casarse. A los pocos meses, le contó una triste historia sobre lo caro que era el alquiler y cómo no podía permitirse vivir solo. Mamá decidió dejarlo quedarse con ella hasta que pudiera valerse por sí mismo. Habían empezado como amigos con derecho, pero lentamente se convirtió en un noviazgo formal, y ahora mamá parecía locamente enamorada de él. Evidentemente Derek se estaba aprovechando de ella y mamá se dejaba embaucar por su atención. Nos quedamos con él unos días y durante todo ese tiempo notamos que no trabajaba en absoluto. Se levantaba a las 11 de la mañana y se ponía a jugar videojuegos. Solo salía del cuarto cuando Serena o yo cocinábamos algo. Entonces exigía que le sirviéramos un plato a él también. Mientras él holgazaneaba, mamá trabajaba todo el día en la biblioteca. Luego volvía a casa y le preparaba la comida mientras él se quejaba si no le gustaba. Literalmente lo mimaba como a un hijo. Claramente la estaba usando y ella estaba demasiado ciega para verlo. En nuestro último día antes de volar de regreso, decidimos finalmente enfrentarlo y tener una seria conversación con mamá. Señalamos cómo él no hacía nada en casa mientras ella costeaba todos sus gastos e incluso lo había agregado a la escritura, lo cual era injusto considerando que ni siquiera estaban casados. Esto desató una gran pelea, con Derek gritando que no teníamos derecho a juzgar su relación y que si seguíamos quejándonos, nos daría una lección que jamás olvidaríamos. Quedamos atónitas ante las amenazas explícitas del joven novio de mamá. Sin embargo, pese a todo, ella intentó defenderlo, alegando que era un buen hombre y que necesitábamos pasar más tiempo con él para darnos cuenta. Cuestionamos lo de la escritura y ella dijo que como pensaban casarse, confiaba en él y que no debíamos interferir en su relación. Fue muy duro escuchar esto, ya que mamá estaba recayendo en su vieja costumbre de anteponer a su pareja sobre sus propias hijas.
Estaba eligiendo claramente a este tipo por encima de nosotras y creyendo que él cuidaría de ella. Había tomado una decisión trascendental sin siquiera consultarnos y encima la justificaba pese a todas las señales de alarma. Mamá estaba totalmente ciega ante cómo Derek la estaba manipulando. Discutimos un poco más, pero ella nos espetó que si no podíamos aceptarlo, entonces deberíamos irnos, ya que esa era su casa y debíamos respetar a su pareja. Esta fue la gota que colmó el vaso para nosotras. Serena y yo decidimos que estábamos hartas. Nos partió el corazón ver cómo ella elegía a su novio por encima de nosotras. Después de este incidente no visitamos mucho a mamá ni ella nos llamó. Había tomado su decisión y queríamos respetarla. Hace un mes, Serena y yo despertamos con múltiples llamadas perdidas de mamá. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos contactó. La llamé de vuelta preocupada y me dijo que estaba volando para vernos y me pidió que le pidiera un Uber para venir a nuestra casa. Le pregunté firmemente si su supuesto novio también vendría, porque si era así, no era bienvenido en nuestro hogar. Pero mamá dijo que no, y no dio muchas explicaciones, lo cual resultaba sospechoso. Cuando mamá llegó, tenía un aspecto completamente desaliñado. Estábamos preocupadas por ella y la hicimos sentarse. Le pregunté si algo iba mal. Fue entonces cuando se derrumbó, llorando desconsoladamente y golpeándose el pecho. Nos quedamos impactadas ante su reacción, lo que indicaba que algo grave había sucedido. Serena le dio un vaso de agua para ayudarla a calmarse. Finalmente, mamá empezó a contarnos exactamente lo ocurrido. Verán, después de que dejó de hablarnos, Derek comenzó a aprovecharse de ella, sabiendo que la tenía aislada de nosotras y que no tenía a quién recurrir. La convenció de vender la casa donde vivían, argumentando que necesitaban una mucho más grande antes de casarse. Ella ingenuamente accedió y eventualmente vendieron la propiedad. Fue entonces cuando Derek se quedó con todo el dinero de la venta, que luego usó para comprar otra casa a su nombre. Cuando mamá se enteró, le pidió que también pusiera su nombre en la escritura, pero él se enfadó, diciendo que él era el hombre y, por tanto, la casa debía pertenecerle solo a él. Prometió incluirla en el testamento para que pudiera heredarla. Esto era ridículo, ya que mamá era mayor que él, así que claramente nunca iba a recibir la propiedad. Cuando mamá siguió discutiendo sobre lo injusto que era, él se puso aún más furioso, y fue entonces cuando se volvió físicamente violento con ella. Salió corriendo de la casa aterrorizada, y con el poco dinero que le quedaba en su cuenta, reservó un vuelo directo para venir a vernos. Serena y yo escuchamos horrorizadas. Siguió relatándonos cómo, cegada por el afecto y el anhelo, había perdido todos sus activos. Ahora casi todos sus ahorros también se habían esfumado porque los había gastado en él, creyendo que sería su caballero de brillante armadura. Las lágrimas surcaban su rostro mientras nos decía que la familia era todo lo que le quedaba. Por eso, ahora quiere que la ayudemos. Mientras escribo esto, mi madre duerme agotada en la habitación contigua. Estoy tan enfadada con ella y hay tantas cosas que quiero decirle, pero no sé si debería. Eligió a un extraño por encima de su propia sangre y ahora espera que la ayudemos. Sería una mala hija si me niego a ayudar a mi mamá. Temo que volverá a caer víctima del próximo hombre que le endulce el oído y que pueda volver a dejarnos a Serena y a mí de lado. Actualización 1. Agradezco a todos por los comentarios de apoyo en estos últimos días. Me reconforta saber que hay otras personas como yo que entienden por lo que estoy pasando. Solo para aclarar algunos puntos, mi madre permitió que Derek se quedara con todo el dinero de la venta de su casa, así que realmente no puede demandarlo, ya que ella misma lo consintió. Además, lo añadió a la escritura por voluntad propia. Mi madre también se niega a acudir a la policía para denunciar el abuso emocional y físico que ha sufrido. Dice que la sociedad la mirará con desprecio si decide sacar esto a la luz y presentar una queja formal. Esto me frustra enormemente porque no está haciendo nada para ayudarse a sí misma. Sin embargo, espera que Serena y yo lo olvidemos todo y la ayudemos en nombre de la familia, lo cual es absolutamente ridículo. Pienso hablar con ella, ya que no puedo permitir que nos traumatice de nuevo con sus dramas. No creo que vaya a cambiar nunca, por lo que no quiero verme arrastrada con ella. Serena está de acuerdo conmigo y como su hermana mayor, quiero protegerla todo lo posible. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización.
Quería darle algo de tiempo a mamá para que se recuperara antes de tener una conversación sincera con ella. Tras mucha deliberación, Serena y yo nos sentamos con ella ayer de manera tranquila y sosegada para charlar. En resumen, comenzamos expresando nuestras preocupaciones y frustraciones sobre su situación con Derek. Le dijimos que reconocíamos su dolor y la difícil coyuntura en la que se encontraba. Dejé claro que empatizábamos con ella, pero que hasta que no decidiera tomar cartas en el asunto contra las acciones claramente manipuladoras y abusivas de Derek, no había nada más que pudiéramos hacer. A mamá se le abrieron los ojos como platos al escuchar esto y preguntó a qué nos referíamos. La insté a reconsiderar su decisión de no involucrar a las autoridades, enfatizando que buscar ayuda no era un signo de debilidad, sino un valiente paso hacia la recuperación del control sobre su vida. Le aseguré que el juicio de la sociedad no debería pesar más que su seguridad y bienestar, pero mamá se negó vehementemente, arguyendo que era su vida y que ya había tomado una decisión. Al escuchar esto, yo también tomé la mía. Le dije que a lo largo de nuestras vidas siempre parecía anteponer a sus parejas a nosotras, ya fuera nuestro padrastro o Derek. Estábamos hartas de sentirnos secundarias en su vida. Mamá intentó interrumpir, proclamando que cambiaría, pero Serena habló con firmeza. Dijo que estaba cansada de no tener una familia estable y quería que mamá dejara de entrar y salir de nuestras vidas cuando le convenía. Asentí en señal de acuerdo, añadiendo que la familia lo era todo, por lo que mamá debería haberlo pensado antes de elegir a Derek. Le recordamos cómo la habíamos advertido sobre él, pero aún así había optado por alejarnos. Serena y yo coincidimos en que no podíamos seguir recogiendo los pedazos cada vez que a ella le parecía oportuno. Mamá empezó a llorar, acusándonos de ser unas desagradecidas y egoístas. Fue una conversación difícil, cargada de emociones y tensión, pero necesitábamos sacar nuestros sentimientos a la luz. Serena le espetó cómo yo había sido más una madre para ella que su propia progenitora, y que ahora éramos lo suficientemente fuertes como para no necesitarla en nuestras vidas. Mamá siguió llorando en silencio mientras le decía con suavidad que le dábamos una semana, tras la cual la echaríamos. Mamá empezó a gritar preguntando a dónde podría ir, y le dije que si quería, podríamos ayudarla con unos meses iniciales de alquiler mientras trabajaba y ahorraba, después de lo cual estaría por su cuenta. Mamá se encolerizó, diciendo que ojalá no nos hubiera tenido nunca, pero la ignoramos y le dijimos que podía pedir ayuda a su familia si lo deseaba. Después de esto, para darle a mamá algo de espacio, llevé a Serena a tomar un helado en el coche. Ambas lloramos un poco porque esta fue una conversación muy ardua para nosotras, pero muy necesaria. Espero que mamá tome la decisión correcta y trabaje para cambiar su vida en lugar de guardarnos rencor por sus propios errores. Solo el tiempo dirá si mamá escuchará nuestras palabras y tomará las medidas necesarias para recuperar su vida. Actualización 3. Saludos a todos. Vaya, han pasado 3 meses desde mi última actualización y aquí estoy de vuelta con algunas novedades, ya que he estado recibiendo muchos mensajes privados al respecto. Todo va bien con nosotras y nuestra mamá, a pesar de lo mucho que nos gritó después de nuestra charla. No le quedó más remedio que regresar a su ciudad y retomar su empleo, mientras acordamos pagarle el alquiler durante los próximos 6 meses. Antes de marcharse, volvió a disculparse y ha estado inusualmente dulce con nosotras. No os preocupéis, no le estamos enviando el dinero directamente, sino que lo transferimos al casero para que no pueda gastarlo en otra cosa. Después de que la estafaran con tanto dinero, obviamente estamos un poco recelosas. No ha tenido contacto con Derek desde la ruptura, así que supongo que él estará viviendo su grandiosa vida. No hay nada que podamos hacer al respecto mientras mamá misma no decida denunciarlo. En fin, a Serena y a mí nos va bien. Me han ascendido en el trabajo, así que estoy bastante satisfecha. Serena también está destacando en su carrera y me siento orgullosa de ella. Estamos centradas en construir un vínculo sólido entre nosotras, apoyándonos mutuamente en las buenas y en las malas, a pesar de los desafíos con nuestra mamá. Estamos decididas a crear nuestra propia vida estable. Estamos aprendiendo a priorizar nuestro propio bienestar y felicidad primero, sabiendo que eso es lo que realmente importa al final.